Entonces, vamos a hablar acerca de las proteínas globulares, la hemoglobina, la mioglobina, la estructura de estas, la función que es, las vamos a comparar, que todas tienen que ver con el metabolismo del oxígeno, si se acuerdan, ¿no? Todas las eh, hemoproteínas ahorita las vamos a ver. Empezamos diciendo de que las proteínas de la hemoglobina, la mioglobina y todas las hemoproteínas son proteínas conjugadas. Nos vamos a acordar que proteínas conjugadas significa que además de tener la cadena de la secuencia de aminoácidos, tienen otra molécula no proteica. En este caso, la molécula no proteica es el grupo hemo. Y a eso se llama cadena o grupo prostético. Es la molécula unida a la proteína, que no es una proteína, ¿verdad? Entonces, por eso es una molécula compuesta, la proteína compuesta, son las hemoproteínas. A diferencia de las proteínas simples, por ejemplo, la albúmina, que solamente era una secuencia de aminoácidos, no tenían otra molécula no proteica, no tienen grupo prostético. Entonces, estas proteínas, hemoproteínas se llaman, ¿no? Las hemoproteínas tienen como grupo prostético el grupo hemo. Y está unido a la secuencia de aminoácidos, y esta secuencia de aminoácidos, esta cadena polipeptídica, se llama globina. El grupo hemo tiene la finalidad de suministrar oxígeno al metabolismo respiratorio de nuestro cuerpo aeróbico y participa de procesos de oxidorreducción, es decir, de ganancia y de pérdida de electrones. ¿Qué moléculas pertenecen al grupo de las hemoproteínas? Tenemos acá, miren, tienen la hemoglobina, la mioglobina, los citocromos y algunas enzimas. La hemoglobina, todas tienen que ver con el oxígeno, ¿verdad? La hemoglobina transporta oxígeno, la mioglobina almacena el oxígeno. La base bioquímica de la diferencia entre estas dos, hemoglobina y mioglobina, porque una tiene la característica de transportar el oxígeno y otra de almacenarlo, es principalmente por la afinidad que van a tener con el oxígeno, ¿no? Los citocromos son complejos de proteínas especializadas que se encuentran en las membranas mitocondriales que ayudan a la respiración celular. Eso lo vamos a ver en el tema de la respiración celular, la proliferación oxidativa, que ayudan a la generación de ATP, de energía en presencia de oxígeno. Entonces, los citocromos lo que hacen es transfieren los electrones que han sustraído de alguna molécula en una cadena de transporte de electrones con la presencia del oxígeno, y al final el oxígeno recibe esos electrones y se reduce, se convierte en agua. Eso también lo vamos a ver en otro tema. Enzimas. No todas las enzimas son hemoproteínas, solamente estas enzimas que son las catalasas y las peroxidasas. Estas enzimas, ¿qué es lo que hacen? Van a convertir, van a catalizar, van a hidrolizar, van a separar la molécula de esta de acá, que es el peróxido de hidrógeno, comúnmente llamado como agua oxigenada, y nos van a liberar oxígeno. Entonces nos ayudan a sintetizar oxígeno en su estructura, en su metabolismo. Ahora vamos a ver de qué está formado estas hemoproteínas. Como les decía, grupo hemo, el grupo prostético, y la parte proteica, que es la globina. La globina es una proteína mucho globular, que quiere decir de que tiene una estructura terciaria. Si se acuerdan de estructuras terciarias, ya son independientes, ya cumple una función independiente, es el estado nativo de la proteína, que primeramente tiene la estructura secundaria y la primaria, ¿verdad? Y tiene una secuencia de aminoácidos hidrofóbicos y hidrofílicos. Como es una cadena globular, que quiere decir es esférica, todos los aminoácidos hidrofílicos están cumpliendo su función hidrofílica, yéndose a los extremos, en contacto con el agua, con el plasma, por ejemplo, con el contacto con la solución acuosa. Los aminoácidos hidrofóbicos se van hacia adentro de la molécula, están como ocultos, no están solubles en agua porque son hidrofóbicos, son no polares,
y estos son los que están en contacto en el interior de la molécula con el grupo prostético, que sería el grupo hemo. Muy bien. Ahora vamos a ver el grupo hemo. El grupo hemo está formado por una, aquí tienen ustedes en sus diapositivas, ¿verdad? Está formado por una parte orgánica y una parte inorgánica. Aquí tenemos la estructura química del grupo hemo. La parte orgánica, tenemos aquí 4 anillos. Si los podemos ver, visualiza aquí un anillo, 2, 3, son 4 anillos pirrólicos. Acuérdense de química orgánica, los pirroles, que son compuestos heterocíclicos, porque además de carbono tienen nitrógeno, que es muy importante la presencia de este nitrógeno. Y estos 4 anillos pirrólicos se van a ciclar, se van a unir mediante puentes de metileno y nos forman esta estructura grande, circular, tetraédrica, que se llama anillo tetrapirrólico o anillo de porfirina. Ese es el nombre que se le da, pertenece al grupo de las porfirinas. El grupo hemo de todas las hemoproteínas. Todas las hemoproteínas están compuestas por eso, es una porfirina. ¿Qué tipo de porfirina? Porque hay muchos tipos de porfirinas. Específicamente es la protoporfirina tipo 9. Y esta protoporfirina tipo 9 es esta que está en la imagen, que presenta 4 anillos pirrólicos unidos por estos puentes de metileno, que es la parte orgánica. Miren acá, 2 de estos 4 anillos tienen grupos funcionales, que son los ácidos carboxílicos, que eso es también muy importante porque le da la solubilidad a la molécula. Aquí adentro del grupo hemo tenemos la parte inorgánica, que es el hierro. El hierro, que como lo podemos ver, el hierro puede estar en 2 estados, ¿se acuerdan? El estado ferroso, el estado férrico. Ahora está en su estado ferroso porque está con hierro más 2. Férrico sería hierro más 3, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de esto? En la parte central está el compuesto inorgánico, que es derivado de una sal, el sulfato ferroso, que cuando está en su estado más 2 tiene la capacidad de unirse con 6 diferentes electrones o crear 6 enlaces diferentes para llegar al equilibrio. Estamos hablando de composición orgánico con orgánico. Entonces, ven ustedes que el hierro se va a unir con 4 enlaces a los 4 anillos pirrólicos, a los 4 nitrógenos, ¿no? Y se queda aquí en la parte central. Los otros 2 enlaces, uno está unido a la globina, a la secuencia de aminoácidos, a la parte proteica de la hemoproteína, mediante un aminoácido que es la histidina, que le permite dar esta unión. La otra y la última unión que tiene es con el oxígeno. El oxígeno se une a los grupos, a las hemoproteínas, mediante el hierro. Se une al hierro en su estado ferroso. Y de esa manera el hierro es el que captura el oxígeno y el que lo puede unir para cumplir su función de transporte, de reserva, almacenamiento del oxígeno. Cuando está en su estado más 3, hierro en su estado férrico, no puede transportar, no puede unirse al oxígeno porque en el estado férrico sabemos que el hierro más 3 solamente va a tener hasta 5 enlaces, entonces no capta oxígeno. Ferroso capta, férrico no capta. El ferroso cuando se oxida y se vuelve férrico no capta oxígeno. Eso es muy importante porque hay muchas sustancias que pueden oxidar el hierro de las hemoproteínas y ya no cumple su función. Y bueno, eso es lo que nos indica este cuadrito que nos está explicando la estructura química del grupo hemo. Luego este grupo hemo se une a la globina mediante el hierro y nos genera la hemoproteína. Tenemos aquí, ahora que vamos a hablar específicamente en este tema, acerca de la hemoglobina y la mioglobina. Porque en otros temas vamos a hablar en el tema de enzimas, vamos a hablar acerca de las catalasas, peroxidasas, y en el tema de cadena respiratoria de los citocromos, especialmente del citocromo C.
Entonces, acá tenemos un cuadro comparativo entre la hemoglobina y la mioglobina. Ambas, en similitudes, son proteínas globulares, tienen como grupo prostético el grupo hemo, pero cumplen funciones fisiológicas diferentes y la estructura también es diferente. Miren acá que en la imagen de la primerita que hemos visto, esta es la mioglobina, esta de acá, y esta es la hemoglobina. Entonces, la mioglobina está formada, solamente tiene estructura terciaria. Una secuencia de aminoácidos, aquí está la parte C-terminal y la parte N-terminal. Es relativamente una molécula pequeña, con muy poca cantidad de aminoácidos que están unidos, y en su estructura secundaria tenemos nosotros, ¿se acuerdan las estructuras secundarias? Tenemos las hélices alfa y las láminas beta. Entonces, más del un 80% de la mioglobina está conformada por hélices alfa. Y están divididos en 8 regiones. Miren acá, la región A, la región B, la C, la D, la E, la F, la G y la H. 8 regiones. Todas estas conformadas por hélices alfa. Y al momento de unir una región A con la B, tenemos un giro, y en ese giro están las láminas beta, ¿no? Giros beta que unen la mayor cantidad, son hélices alfa. Y de esa manera tenemos la estructura de la mioglobina. Aquí al centro, ven esta parte roja, está el grupo hemo, que ya lo hemos visto en la estructura, y ahí adentro está el hierro que está capturando al oxígeno. Esa es una diferencia, es una estructura terciaria. En cambio, la hemoglobina tiene una estructura cuaternaria. ¿Qué quiere decir? Que más bien son 4 cadenas peptídicas. La mioglobina solamente tiene una, terciaria. Entonces acá se unen 4 estructuras terciarias, 4 cadenas polipeptídicas. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos acá pintado de naranja una estructura polipeptídica tipo alfa, alfa 1, alfa 2, y otra muy parecida que es beta, beta 1, beta 2. Entonces esta hemoglobina, por ejemplo, tiene dos cadenas alfa y 2 cadenas beta. Es la más normal que encontramos en nuestro cuerpo, la hemoglobina alfa 2, beta 2. Entonces, una de las diferencias sería eso, de que, ¿dónde está? La estructura de la hemoglobina es una estructura cuaternaria, y la estructura de la mioglobina es una estructura terciaria. ¿Correcto? Es una estructura terciaria. Ya. Entonces, otra característica es de que la mioglobina, para poderlo entender bien, solamente como tiene estructura terciaria puede unirse a un oxígeno, ¿verdad? Solamente tiene la capacidad de unirse a un oxígeno. En cambio, la hemoglobina, con su estructura cuaternaria, con sus 4 cadenas polipeptídicas, tiene la capacidad de unirse a 4 oxígenos. Eso también es muy importante, y es otra diferencia que va a haber entre estas. Otra diferencia de la mioglobina. La mioglobina dice que tiene o presenta solamente una cadena polipeptídica, estructura terciaria, en cuanto que la hemoglobina presenta 4 cadenas polipeptídicas en forma de dímeros, es decir, 2 idénticas y 2 idénticas que se van a unir y van a formar 4 cadenas, 2 dímeros, 2 y 2, ¿no? En el ejemplo que les mencioné era 2 alfa con 2 beta. Pero vamos a ver que hay diferentes tipos de hemoglobina también en nuestro cuerpo. La hemoglobina tiene actividad alostérica. ¿Qué significa eso? Y la hemoglobina no tiene actividad alostérica. Quiere decir que la hemoglobina podemos inducir, o puede la hemoglobina tener la capacidad de soltar el oxígeno o atrapar el oxígeno. Nosotros lo podemos regular, se puede regular. Tiene alosterismo. Presenta 2 estados cuando está con la hemoglobina con el oxígeno o sin el oxígeno. Presenta el estado T y el estado R.
que vamos a profundizarlo ahora mismo, ¿ya? La hemoglobina, como les he mencionado, hay diferentes tipos de hemoglobina que se van a formar porque tienen 4 cadenas polipeptídicas y estas 4 cadenas polipépticas pueden estar conformadas por diferentes péptidos, polipéptidos. Hay entonces estos 4 diferentes, el polipéptido, las cadenas polipépticas alfa, las beta, las gamma, las delta, y hay un hito más que es la epsilon, que es especial, que solamente la tenemos durante los primeros meses de vida, ¿no? ¿Y cómo están estas ordenadas? Siempre van 2 cadenas, con 2 cadenas se unen. 2 alfa con 2 beta, 2 alfa con 2 gamma, 2 alfa con 2 epsilon. Por ejemplo, la que normalmente tenemos nosotros se llama hemoglobina A. O lo van a ver ustedes como HbA, porque la abreviación de hemoglobina es Hb. HbA está conformada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, por eso se llama alfa 2, beta 2. Normalmente la tenemos en un porcentaje mayor o a un 95% de las hemoglobinas que están en nuestro cuerpo. Las hemoglobinas bien sabemos que están dentro de los eritrocitos, que su función es proteger, unirse a la hemoglobina para que no sea degradada la hemoglobina o atacada por las enzimas en nuestra sangre y llegue a cumplir su función, que es la de transportar el oxígeno del pulmón hacia todos nuestros tejidos y de sacar el dióxido de carbono también, ¿verdad? También tenemos la hemoglobina A2, que está en una persona adulta en menor de un 3%, y la única diferencia es de que en vez de ser 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, son 2 cadenas alfa, como dice acá, y 2 cadenas delta. Es la diferencia estructural. Es decir, que un poquito diferencia la estructura de la secuencia de aminoácidos. La hemoglobina F, o hemoglobina fetal, ¿ya? La hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno, que es lo que se necesita en el embarazo y en los niños recién nacidos. Esta hemoglobina fetal tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Esta aparece en el 4º mes de gestación en el feto y dura hasta que nazca en el parto y se mantiene por 6 meses de vida. Después de los 6 meses, el niño, el paciente ya está apto y ya se destruye esta hemoglobina, que tiene mucha afinidad por oxígeno, y se sintetiza normalmente la hemoglobina A, y en menor medida la hemoglobina A2. Y también tenemos la hemoglobina de Gower, que es 2 cadenas alfa y 2 cadenas epsilon, que está acá, que solamente se encuentra durante los primeros 3 meses de embarazo del feto, hasta los 3 meses. A partir del 4º mes de gestación ya tiene la hemoglobina fetal, y a partir de los 6 meses de vida ya tiene la hemoglobina A y la hemoglobina A2. Esa es la clasificación de las hemoglobinas de acuerdo a la estructura, a la cadena polipeptídica que va a tener. Muy bien. Ahora también tenemos la clasificación de la hemoglobina de acuerdo a lo que se va a poder unir. Si se une al oxígeno, se llama oxihemoglobina. Es una hemoglobina oxigenada, ¿no? Que está transportando o que está reteniendo oxígeno. Si se une al dióxido de carbono, se llama carbinohemoglobina, como dice en la imagen. Si se une al monóxido de carbono, que eso ya es perjudicial, eso es peligroso, patológico y puede causar la muerte del paciente. Si se une al monóxido de carbono, se llama carboxihemoglobina. Entonces tenemos la oxihemoglobina con el oxígeno, y vemos acá que el oxígeno se puede unir a el hierro, ¿verdad? Y el hierro se une a la globina y es la hemoproteína. Tenemos el dióxido de carbono que se une a la hemoglobina, que se llama carbinohemoglobina, pero el dióxido de carbono no se une al hierro, para nada.
se une a un lugar diferente, que es a la globina, a la secuencia de aminoácidos, ¿no? Porque el hierro, cuando transporta el oxígeno, luego de cumplir su función, se oxida y ya no transporta más, ¿no? Entonces el dióxido se une a otro nivel. Pero el monóxido de carbono, la carboxihemoglobina, sí se une al hierro, ¿ya? La unión del monóxido de carbono con el hierro es mayor que la del oxígeno, ¿ya? Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado en un lugar donde tenemos demasiada cantidad de monóxido de carbono, porque tiene como dice acá, tiene más de 210 veces mayor afinidad que el oxígeno. Por ejemplo, si estuviera una persona en un incendio, o se lo ha encerrado en un auto encendido y se ha dormido ahí, va a haber mayor afinidad. El monóxido de carbono pelea con el oxígeno para unirse con el hierro y va a ganar porque tiene mayor afinidad. El hierro prefiere 200 veces más a el monóxido de carbono que al oxígeno. Muy bien. La transición alostérica o el alosterismo de la hemoglobina, lo que les estaba mencionando antes, hay dos formas conformacionales de cualquier tipo de hemoglobina. Cuando está la forma R, aquí tenemos la forma R y la forma T. La forma R significa estado relajado y la forma T de la hemoglobina significa estado tenso. Cuando la hemoglobina se une, aquí ven esta primera imagen de acá, esta es desoxihemoglobina. La desoxihemoglobina significa hemoglobina que no está unida al oxígeno, ni a nada, es una hemoglobina desoxihemoglobina. Muy bien. La hemoglobina desoxihemoglobina no tiene la capacidad de unirse al oxígeno. ¿Por qué? Porque en su estructura química, cuando se unen los dos dímeros de las cadenas peptídicas, alfa con beta, en este estado, se generan acá adentro puentes de hidrógeno, que también se llaman puentes salinos, y algunos enlaces iónicos que hacen que esta estructura se compacte, se cierre y que no pueda ingresar el oxígeno. Entonces, la forma tensa de la hemoglobina se llama desoxihemoglobina y no tiene oxígeno, no tiene la capacidad de unirse al oxígeno por la generación de estos puentes de hidrógeno, de estos enlaces iónicos, que es como una barrera que no permite que entre el oxígeno. Pero luego, esta hemoglobina, esta estructura que tiene, esta hemoglobina puede moverse ligeramente y estos puentes de hidrógeno, estos enlaces iónicos se van a romper por el distanciamiento que va a haber a esta hemoglobina cuando se ha movido. Específicamente se mueve 15 grados, como vemos acá en la imagen. Se mueve 15 grados, se rompen los enlaces, los puentes de hidrógeno, y eso se llama estado relajado, y la hemoglobina el oxígeno puede entrar a la hemoglobina y de esa manera se convierte en oxihemoglobina. Entonces, simplemente hay que acordarnos, hemoglobina que tiene oxígeno se llama oxihemoglobina y está en su forma relajada. Hemoglobina sin oxígeno, desoxihemoglobina, en su estado tenso, y ya vemos por qué se hace. En nuestro cuerpo la hemoglobina se altera o se alterna de estas dos características, en las dos conformaciones, que está en estado tenso, estado relajado, estado tenso, estado relajado. Y mi cuerpo puede, por diferentes situaciones, desviar a que la hemoglobina esté en un estado tenso, en un estado relajado. Por eso se llama alosterismo. Una regulación alostérica significa de que yo puedo hacer que la hemoglobina se una más fácilmente con el oxígeno o que la hemoglobina no se una con el oxígeno. Y eso lo vamos a ver en esta imagen, en la curva de disociación del oxígeno. Es esta gráfica, como podemos ver acá, es una representación, ¿verdad? Donde nosotros vamos a comparar acá el grado de saturación que va a tener la proteína, de estas hacemos proteínas,
con el oxígeno, comparándolo con cuánta presión voy a ejercer sobre la presión parcial de oxígeno sobre la molécula. Entendiendo que en el eje de la Y está el porcentaje de la saturación, que 0 sería que no tiene nada de oxígeno, y el 100% aquí está como 1, que está totalmente lleno de oxígeno. Y acá en el eje de las X significa de que a medida que va avanzando la presión, ejerzo más presión sobre el oxígeno, la presión parcial de oxígeno, ¿cómo se va a comportar la hemoproteína? Puede ser 0 de presión, puede ser 50 milímetros de mercurio de presión o 100% de presión. O sea, una mayor presión que se va a ejercer y la relación que va a tener con la unión hacia la hemoglobina. Entonces, ¿qué me dice esta curva? Esta representación gráfica nos va a medir la afinidad que tiene la hemoproteína para unirse o para soltar al oxígeno. Y vamos a ver que tiene diferente afinidad. Acá tenemos este azul, esta curva que se ha generado azul es de la hemoglobina y esta roja es de la hemoglobina, que son totalmente diferentes. Las uniones con el oxígeno, la afinidad con el oxígeno de la mioglobina y la hemoglobina son diferentes, como vemos en esta gráfica, con el mismo tiempo, con la misma saturación, con la misma presión que se les ha hecho. Vamos a empezar con la mioglobina. Miren ustedes, esta curva que se ha formado de la mioglobina se dice que es una curva hiperbólica, con poca cantidad de presión, ya tiene una saturación o ya está fijada al oxígeno rápidamente. Miren acá a la mitad, P50 significa la presión parcial de oxígeno que se necesita para saturar la mitad de mi proteína, en este caso de mi mioglobina. Entonces, eso es muy importante y siempre se mide la P50 de las moléculas para ver, y significa 50% de la molécula que va a estar saturada. ¿Cuánta presión parcial se necesita para llegar a mi P50 de mioglobina? Miren, ni siquiera 3 milímetros de mercurio de presión, muy poca presión. ¿Qué significa eso? Que con poca presión la mioglobina se une rápidamente al oxígeno. Tiene una afinidad mayor por el oxígeno que la hemoglobina. Miren la hemoglobina, aumento la presión, aumento la presión, aumento la presión y no se une rápidamente. Hasta que tengo que aumentar bastante para que se pueda unir. La presión, el P50 de la hemoglobina es 26 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que la hemoglobina tiene la capacidad de unir 4 oxígenos, entonces P50 significa que ya se ha unido 2 oxígenos. Y a 2 oxígenos están unidos a una presión de casi 30 milímetros de mercurio. En cambio, la mioglobina, cuando le ejerce un poquito más de presión, miren, 20 ya prácticamente 100% de saturación ya va a tener. A los 30 tiene 100%, está totalmente saturado. En cambio, la hemoglobina no. La curva de la hemoglobina es sigmoidea, en una forma de S, ¿verdad? A un principio le cuesta unirse al oxígeno. Y a medida que va avanzando, la unión es más fácil. Una presión de 50, de 60, ya está casi totalmente saturado. Esta curva me da a entender de que la hemoglobina tiene una unión colaborativa, ¿ya? Una forma colaborativa. ¿Qué significa? Que cuando une el primer oxígeno, le cuesta, no tiene mucha afinidad por el primer oxígeno. Pero luego, cuando ya tiene el primer oxígeno, es más fácil que una el segundo oxígeno. Y cuando tienes el segundo oxígeno, más fácil que un el tercero. Y el cuarto va a ser mucho más sencillo. Entonces, cuando ya la afinidad que tiene la hemoglobina por el último oxígeno es 200 veces mayor que la afinidad que tenía la hemoglobina por el primer oxígeno que ha unido. Eso significa que tiene una unión colaborativa. En cambio, la mioglobina no ejerce eso porque simplemente, va a unir un oxígeno, nada más. Muy bien. Y aquí tenemos, por ejemplo, las presiones parciales en nuestro cuerpo en los diferentes tejidos. En los pulmones, aquí dice en lungs, son pulmones, ¿verdad? La presión parcial es del 100
100 milímetros de mercurio. En la mayoría de los tejidos es simplemente la presión entre 20 y 40, la presión parcial, y 20 es en el músculo. El músculo esquelético en actividad necesita poca presión para unirse al oxígeno. A ver, veamos esta curva al revés. Miren, la hemoglobina en los pulmones está totalmente saturada porque la presión es muy elevada, 100 milímetros de mercurio. A medida que la hemoglobina va transportando el oxígeno a los tejidos, la presión va a ir bajando y la afinidad por el oxígeno también, porque lo va a ir transportando al oxígeno a los tejidos hasta llegar a dejar todos sus 4 oxígenos en los tejidos y ya no tener una afinidad por el oxígeno. Por eso, la hemoglobina, su función es transporte. En cambio, la mioglobina, miren, igual se une al oxígeno, es una hemoproteína, pero no tiene la capacidad de transportar porque, miren, sigue avanzando, sigue disminuyendo la presión parcial, pero la mioglobina no suelta el oxígeno. No suelta, no suelta, no suelta, por eso no tiene la capacidad de transportar oxígeno. Prácticamente no suelta hasta que llega al músculo esquelético y ahí queda almacenado. Y la mioglobina no va a liberar su oxígeno hasta que la hemoglobina termine de liberar su último oxígeno. Cuando termina de liberar, recién aquí viene la presión de 20 milímetros, la hemoglobina va a liberar. ¿Eso qué significa? Que la mioglobina es reserva, almacenamiento de oxígeno. Cuando el músculo esquelético, que es el que más energía necesita activo, cuando hacemos ejercicios, siempre estamos moviéndonos, no le va a llegar rápidamente el oxígeno, o se acaba, recién la mioglobina va a cumplir la función de liberar el oxígeno. ¿Por qué? Porque tiene mayor afinidad, le cuesta más soltar su oxígeno. Entonces, eso es lo que nos demuestra esta curva de que la mioglobina tiene mucha mayor afinidad al oxígeno que la hemoglobina. Esa es la comparación que hay en estos dos. Eso es muy importante para que la hemoglobina cumpla su función de transportar el oxígeno hacia todos los tejidos e ir dejándolo a todos los tejidos el oxígeno a medida que va disminuyendo la presión en estos tejidos. La afinidad que tiene el oxígeno, ¿verdad? Con las diferentes hemoproteínas, con la mioglobina y la mioglobina. Y también hemos visto la P50, que mientras mayor es la P50, menor es la afinidad con el oxígeno. La mioglobina tiene mayor afinidad porque su P50 es menor. Y por eso la mioglobina sirve como almacén oxígeno y hemoglobina como transporte. Y eso siempre les preguntan en su examen. La hemoglobina, ¿por qué es transportadora? Y la hemoglobina, ¿por qué almacena oxígeno? ¿Y por qué no es al revés? Eso es por esta curva de disociación, por la afinidad que tiene con el oxígeno. La hemoglobina se carga en los pulmones, suelta el oxígeno a los tejidos, porque va disminuyendo, y a medida que va disminuyendo acá en la curva la presión parcial, a medida que la hemoglobina va llegando a los tejidos, disminuye la afinidad con el oxígeno, los va soltando, soltando, soltando. En cambio, la mioglobina no suelta el oxígeno, no suelta, hasta que llega al músculo esquelético en actividad, donde tiene una presión de 20 milímetros de mercurio, y ahí es donde se queda hasta que la hemoglobina cumpla su función, ¿verdad? Ahora, hay factores que pueden alterar esta hemoglobina específicamente hablando, por ejemplo, el famoso efecto Bohr. ¿Qué es ese el famoso efecto Bohr? Por ejemplo, esto de acá, por ejemplo, aquí está toda la estructura, ¿no?, de la hemoglobina. El efecto Bohr viene de esta fórmula que ya la conocemos, que no solo de pH. ¿Se acuerdan que el dióxido de carbono que se generaba en nuestro cuerpo por todas las células se liberaba de las células en solución acuosa en la sangre, se convertía en ácido carbónico gracias a la anhidrasa carbónica, que luego nos liberaba bicarbonato y hidrogeniones? Y mientras más cantidad de hidrogeniones había, el pH era más bajo, ¿verdad? Y mientras menos cantidad de hidrogeniones, el pH era más elevado. Nos puede dar una acidosis o una alcalosis. El efecto Bohr es la capacidad que tiene la hemoglobina de
unirse o soltar al oxígeno cuando hay mayor o menor cantidad de hidrogeniones o de dióxido de carbono en el medio. Muy bien, ese es el efecto Bohr y lo vamos a ver acá también. Cuando yo estoy, vamos a regresar acá, viendo este efecto Bohr. Entonces, una de las características que altera la curva de disociación de la hemoglobina con el oxígeno es este efecto. ¿Qué quiere decir? Si hay mayor cantidad de hidrogeniones en la sangre, ¿qué es lo que va a pasar? El pH va a bajar, un pH más ácido. La hemoglobina, una de sus funciones es que era regulador, amortiguador del pH. Entonces la hemoglobina va a capturar estos hidrogeniones. Al capturar estos hidrogeniones se convierte en lo que denominamos como hemoglobina ácida, ¿verdad? Y si se acuerdan, cuando se generan los puentes de hidrógeno, capta más hidrógenos y hay uniones de enlaces salinos, puentes de hidrógeno, se convierte en hemoglobina tensa. Y esta hemoglobina tensa, para acordarnos un poquito, aquí tenemos, miren, la hemoglobina tensa no puede captar oxígeno, ¿no? Es desoxihemoglobina. Desoxihemoglobina es la forma T, porque tiene los puentes de hidrógeno. Cuando el pH está ácido en la sangre, porque tiene mucha cantidad de hidrogeniones, la hemoglobina se une a esos hidrogeniones, forma mayor cantidad de puentes de hidrógeno y la afinidad por el oxígeno disminuye. En ese caso, esta curva va a disminuir. La afinidad va a disminuir. Entonces se va a ir hacia la derecha, como podemos ver acá en ese cuadro rojo, ese punteado rojo. Entonces, cuando el pH está bajando, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es menor. Desplaza la curva hacia la derecha, disminuye la afinidad por el oxígeno. Ese es el efecto Bohr. Lo contrario es cuando hay poca cantidad de hidrogeniones en el medio, al otro lado. Hay pocos hidrogeniones, el pH se está volviendo más alcalino, le puede dar una alcalosis al paciente. En ese sentido, más bien la hemoglobina rompe sus puentes de hidrógeno, libera hidrógenos hacia la circulación sanguínea para equilibrar el pH, y al romper, se gira, rompe los enlaces iónicos, los puentes de hidrógeno, y se convierte en oxihemoglobina, y va a aumentar su afinidad por el oxígeno, y va a retener más oxígeno. Entonces, en ese entendido, la curva de disociación se va a girar hacia la izquierda. Si gira hacia la izquierda, va a haber aumento por la afinidad de oxígeno. Que eso no es muy beneficioso tampoco, porque la hemoglobina se agarra del oxígeno, no va a poder soltarlo, y no va a haber un aporte de oxígeno para todas las células. En cambio, si gira hacia la derecha, si se ve a la derecha, más bien la hemoglobina suelta gran cantidad de oxígeno y todas las células van a tener oxígeno. ¿Qué más? El dióxido de carbono. Cuando hay mucha cantidad de dióxido de carbono, y hemos visto por la fórmula, ese también genera mucha cantidad de hidrogeniones, y el efecto Bohr me va a decir que la afinidad por el oxígeno va a disminuir. Pero también el dióxido de carbono se va a unir a la hemoglobina, a los anillos pirrólicos, a los compuestos nitrogenados de la hemoglobina, los anillos que tienen nitrógeno, y forman unas moléculas que se llaman carbamatos, con una carga negativa. Y estos carbamatos impiden que el oxígeno ingrese a la hemoglobina. De esa manera la curva se va a desplazar hacia la derecha, menor afinidad por el oxígeno. Eso por un lado. Entonces los hidrogeniones, pH ácido, el dióxido de carbono que forma carbamatos y que también genera un pH ácido. Y otro efecto alostérico, que no es el efecto Bohr, pero otro, es esta molécula de acá que se llama 2,3-difosfoglicerato. Cuando aumenta esta molécula, el 2,3-difosfoglicerato, disminuye la afinidad por el oxígeno. La curva se va a mover hacia la derecha. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, el 2,3-difosfoglicerato es un metabolito intermediario de la glucólisis, lo que cuando veamos esta vía metabólica, abundante en los eritrocitos.
porque los eritrocitos utilizan a la glucosa como única fuente de energía en su metabolismo anaeróbico, y de esa van a poder generar este 2,3 difosfoglicerato. Cuando hay demasiado 2,3 difosfoglicerato, acá tiene muchos grupos fosfato. Estos grupos fosfato igualmente se van a unir a la hemoglobina y no van a que se una con el oxígeno, y hacen que la afinidad o la unión de la hemoglobina con el oxígeno sea menor y se desplaza hacia la derecha. Por ejemplo, en situaciones en las cuales va a haber ruptura, hemólisis del glóbulo rojo, este 2,3 difosfoglicerato, como en anemias hemolíticas, desvía esta curva de disociación hacia la derecha. Eso sería del 2,3 difosfoglicerato. Ahora, cuando disminuye el 2,3 difosfoglicerato, al revés, la curva se va a volver hacia la izquierda, va a aumentar la afinidad por el oxígeno. La temperatura también, porque mayor temperatura, menor afinidad por el oxígeno. Se aumenta la temperatura, se suelta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esas son las moléculas, las situaciones por las cuales se generan efectos Bohr, dióxido de carbono, pH, ácido, hidrógeno iones. Y otros efectos alostéricos también sería el 2,3 difosfoglicerato. Y otro también que no está acá, que creo que lo hemos mencionado, que es el monóxido de carbono, porque se pelea con el oxígeno, van a competir para llenar su puesto y unirse al hierro. Y hemos dicho que tiene una afinidad de 220 veces mayor, entonces también nos va a bajar la afinidad por el oxígeno, lo va a desviar hacia la derecha. Entonces, eso sería todo